Estimados, quiero hacerles este video, espero que sea bastante breve, porque hoy día en la mañana me llegó el famoso correo que muchos de ustedes están publicando, que ha enviado la AFP Capital, a quienes tenemos los fondos en esa AFP, y quiero analizarla con ustedes porque me parece algo curiosa. Así que vamos con eso. Bueno, esta es la famosa carta que dice rentabilidad y fondos de pensiones. Hola, Fortunato, te informamos que la semana del 9 al 14 de julio entregó resultados negativos para los fondos de pensiones. En el ámbito nacional, la semana estuvo marcada principalmente por dos eventos: el debate público sobre el retiro del 10% de los ahorros obligatorios y la clara tendencia a la baja de los nuevos casos del COVID, principalmente en la región metropolitana, y que da cuenta del efecto positivo del largo confinamiento, ingresando incluso dos regiones al plan de desconfinamiento paulatino. En el extranjero los resultados económicos siguen siendo positivos, aunque la alerta sigue estando en el rebrote de COVID en Estados Unidos, alcanzando niveles preocupantes en estados como Florida y California. Luego da una información de mis inversiones, puedo entrar a la página web, e información detallada de cada fondo. ¿Qué me parece a lo menos interesante? Primero dice que el debate público sobre el retiro del 10% ha afectado aparentemente negativamente a la rentabilidad de los fondos. Luego habla de la clara tendencia a la baja de los nuevos casos del COVID, lo cual uno tendría a interpretar de que eso debiese afectar positivamente, ¿cierto?, a la rentabilidad de los fondos, y que no pudo contrarrestar entonces este debate público. Y además, en el ámbito extranjero, dice que los resultados económicos siguen siendo positivos, por ende tampoco tienen efectos negativos sobre los fondos, atribuyéndole entonces exclusivamente al debate público sobre el retiro del 10%. Y luego vamos a ver entonces qué nos dice con respecto a cada fondo, porque lo cierto es que cada fondo invierte en un mercado distinto, entonces debiesen verse afectados de forma distinta. El fondo A, podemos ver que aquí salen rentabilidades según ciertos periodos. En esta semana fue negativa, un menos 0,36%, no es una variación tan considerable. En el mes fue un 1,8% ya. Y aquí da una explicación respecto a la renta variable internacional, la renta fija internacional, renta variable nacional y renta fija nacional. Bueno, esto yo, la verdad es que ya lo leí, interesante que ustedes lo lean, pero lo que me llama la atención que respecto al fondo A y a la explicación del fondo E, que debiesen invertir en fondos, en mercados muy distintos, la información que dan básicamente es la misma. Y eso no puede ser, ¿cierto? Porque debe la información responder a las inversiones del fondo del cual estamos leyendo. ¿Ya? La semana también fue de un menos 0,68, ya, miren, fijémonos en este valor. Un menos 0,68 para el fondo E, y el fondo A es un menos 0,36, es decir, el que se vio más perjudicado fue el fondo E, con respecto al fondo A. Y para quizás entrar un poco más en detalle, ya que según yo esto no me informa mucho, vamos a ir a buscar información dentro de la misma página. Y dentro de la misma página yo encontré esta página, esta sección, en donde dice la información de las inversiones en los distintos fondos, desde el A al E. El A considerado el más riesgoso, el E considerado el más conservador. Y si yo entonces pincho el fondo A de la AFP Capital, aquí me da una cierta información. Y miren, esto es interesante, la composición del fondo. Vamos a hacerle un zoom. Y entonces, ¿cómo está constituido el fondo A de la AFP Capital? Que básicamente todas las AFP tienen una distribución más o menos igual. Dice un 64% en renta variable internacional, un 19% en renta fija internacional, un 15% en renta variable nacional y un 2% en renta fija nacional. Es decir, el grueso
de este fondo está invertido en el extranjero y se va a ver perjudicado o favorecido respecto a la rentabilidad, principalmente por el mercado extranjero, ¿ya? Y eso es consecuente con los valores que vimos, que por ejemplo en la semana había rentado un menos 0,3% versus el fondo E. Vamos a ver el fondo E. Entonces cerramos este, vamos al fondo E, y en el fondo E podemos observar que el 89% de la renta fija está invertida en lo nacional, el 6% en renta fija internacional, el 2% en renta variable internacional y el 1% en renta variable nacional. Es decir, este fondo invierte principalmente en instrumentos financieros nacionales y por ende es el fondo E quien más se podría haber perjudicado o favorecido según sea el caso del acontecer nacional. Ahora, interesante también que el fondo E está constituido principalmente por renta fija, que esas son inversiones que responden más bien a políticas públicas del gobierno, a políticas monetarias, más que de la especulación que hace tan riesgosa la inversión en los mercados de capitales, en los mercados de acciones, como es el caso del fondo A, que es el por qué se considera más riesgoso. Entonces, ahí vimos una primera información, es decir, la discusión del 10%, sí, es un tema que va a afectar la rentabilidad de los fondos, pero no va a afectar la rentabilidad de todos los fondos por igual, y tampoco los va a impactar de una forma tan poderosa como para que podamos asumir que la rentabilidad se va a explicar exclusivamente por ese tema. Para dar un bonus track, encontré otra información que me parece interesante, que ustedes pueden buscar en la página web de la AFP Capital. No le quiero hacer publicidad, pero son las herramientas que yo ocupo. Pero esta herramienta seguramente ustedes las pueden encontrar en cualquier AFP, ya sea Modelo, Cuprum, etc. Ustedes ingresan a su sitio web y es importante que se familiaricen con la información que les puede brindar. Y aquí entonces podemos ver una gráfica en donde vemos el valor de la cuota con respecto al tiempo. Podríamos interpretar un poco la rentabilidad si es que la pendiente es positiva, y aquí tenemos un periodo de rentabilidad negativa, y acá nuevamente rentabilidad positiva. Y pueden ir cliqueando aquí los distintos fondos, y si yo le pongo consultar, entonces vamos a ver que en general la economía en los distintos tipos de instrumentos de inversión tiene una cierta similitud, ¿cierto? Pero se va a ver afectada de distinta manera respecto al tipo de inversión, siendo la roja, por ejemplo, el fondo A, el que podemos ver las mayores alzas, pero también las mayores pérdidas, y por eso se considera el fondo más riesgoso. Pero una cosa interesante que me gustaría mostrar con este gráfico, ya solamente me sale como máximo un año, es que la economía tiende a ser cíclica y tiende a ser positiva. Por ende, si bien es cierto que hoy en día estamos viviendo un periodo económico muy malo, que nos ha impactado mucho en el ámbito personal, de la economía personal, pero también de, por ejemplo, nuestros ahorros en los fondos de pensiones, nosotros debiésemos tener confianza que con el tiempo esto se va a recuperar, porque la tendencia en situaciones normales y además en estas situaciones excepcionales que ocurren cada cierto tiempo es que la economía se recupere, ¿cierto? Y ya vimos en un video anterior que la rentabilidad, por ejemplo, en 10 años fue de 55%, y entonces el sistema sí genera rentabilidades positivas a largo plazo. Por eso cuando estamos hablando de fondos de pensiones también, las decisiones económicas que vayamos a tomar si queremos influir en nuestros fondos, tener una mayor participación, tienen que ser tomadas a mediano y largo plazo, nunca al corto plazo, ¿ya? Y entonces ustedes aquí pueden consultar esta información, y principalmente lo que yo quisiera transmitirles de ese gráfico es llamarlos un poco a la calma en este periodo económico tan malo que estamos viviendo, ¿ya?
Y eso, chicos, espero que les sirva este video, que los incentive a entrar a la página web de sus distintas AFP, a consultar la información y también a ser criterioso con la información que distintos medios les pueden ofrecer, para que así cada uno pueda ir formando su propio criterio. Y eso, les mando un abrazo. Chao.